Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre el diamante de Gull o Golden Finch. Sin más, empezamos. Los diamantes de Gull son pájaros procedentes de Australia, cuyo hábitat natural son las sabanas y zonas tropicales con abundante vegetación, y debido a su colorido es considerado uno de los pájaros exóticos más bonitos del mundo, y es que ni más ni menos pueden llegar a tener hasta 7 colores repartidos por todo su plumaje. Suelen medir entre unos 14 y 15 centímetros de longitud, pertenecen a la familia de los estrílidos y en cautividad normalmente tienen una esperanza de vida de 8 a 10 años. Se caracterizan por ser pájaros muy sociables y tranquilos con otras especies, por lo que pueden convivir bien en voladeras, siempre por supuesto, garantizando que tengan un espacio mínimo vital en el que puedan volar y ejercitarse, para evitar problemas y enfermedades derivadas de la sobrepoblación o el hacinamiento. También hay que tener en cuenta que el diamante de Gull no tolera bien las bajas temperaturas, por lo que es aconsejable resguardarlos y protegerlos de las corrientes de aire y del frío, especialmente en aviones de exterior. No obstante, se pueden adaptar progresivamente, pero siempre con moderación y proporcionándoles algunos resguardos. He visto en alguna ocasión voladeras exteriores con muchos pájaros exóticos, y entre ellos el diamante de Gull, que estaban perfectamente adaptados al clima exterior, aunque como digo, depende mucho de la ubicación donde vivas y de la línea del pájaro, por lo que si puedes evitar exponerlos a temperaturas bajas o altas, pues mucho mejor. Por último, otra curiosidad llamativa de los diamantes de Gull es que cuando son pequeños, en el interior del pico y en las boqueras o laterales tienen unas pequeñas perlas de diferentes colores que dependerán de la mutación o del color que tenga el pichón y que sirven para que los padres puedan embuchar a las crías en la oscuridad, ya que este tipo de pájaros anidan en los troncones y en los huecos oscuros de los árboles. Los diamantes de Gull son pájaros que presentan dimorfismo sexual entre machos y hembras, o lo que es lo mismo, que a simple vista fijándonos en algunos detalles y comportamientos, podemos saber el sexo de cada diamante de Gull. Los aspectos más característicos que diferencian a los machos de las hembras son los siguientes. En primer lugar, la intensidad de los colores de sus plumas, que se pueden apreciar directamente en la cabeza, pecho y abdomen, donde podemos ver que los machos tienen unos colores más vivos, intensos y brillantes que las hembras. Además, si te fijas en la zona del ribete de la cabeza, los machos en la mayoría de mutaciones tienen una banda azul muy visible que apenas se puede apreciar en el caso de las hembras. En segundo lugar, y como ocurre con la mayoría de pájaros domésticos y aves exóticas, el canto también nos va a ayudar a determinar el sexo de un diamante de Gull, puesto que en esta especie los machos cantan y suelen acompañar los cantos con una especie de danza que utilizan durante el cortejo para atraer la atención de la hembra, en la que suelen dar pequeños saltitos mientras mueven la cabeza de un lado para otro. Por último, otro detalle que a veces también nos puede ayudar a cesarlos es observar las plumas centrales de la cola, y aunque esto dependerá mucho de la línea genética del pájaro y del alojamiento que le ofrezcamos, por lo general, los machos tienen las plumas centrales de la cola más largas que las hembras. Si aún tienes alguna que otra duda y no te ha quedado muy claro cuál de tus diamantes de Gull es macho o hembra, déjamelo en comentarios y lo vemos más adelante en un nuevo vídeo del canal. La alimentación del diamante de Gull se basa fundamentalmente en una buena mixtura de semillas, especiales para pájaros y aves exóticas, similar a la que se utiliza para diamantes mandarines, diamantes baberos, diamantes papagayo y demás. No obstante, en el mercado podemos encontrar mixturas de semillas, especiales para diamantes de Gull, que tienen una formulación muy balanceada y equilibrada, que se adapta perfectamente a las necesidades que tienen estos pájaros en cada época del año. También, no olvides que aunque sea un pájaro recio a tomar alimentos frescos, es decir, que es un pájaro que no suele comer demasiadas frutas y verduras, en comparación por ejemplo con canarios o periquitos, es aconsejable añadir a su dieta, al menos 1 o 2 veces por semana, pequeñas raciones de este tipo de alimentos, porque contienen una gran cantidad de vitaminas y minerales naturales, que les va a permitir completar su alimentación de manera totalmente natural, e incluso también semillas germinadas, que ya sabes por vídeos anteriores del canal cómo hacerlas y lo beneficiosas que son para los pájaros. Por experiencia, les suele gustar mucho la manzana, el melón, la sandía, el brócoli y la lechuga, y las dos plantas del campo que más les gustan son las cerrajas y las pamplinas, que las devoran y además durante la cría le viene fenomenal. Por aquí arriba y debajo en comentarios fijados, te voy a dejar el enlace a los vídeos de frutas, verduras y plantas silvestres, por si quieres saber cuáles son las que le puedes dar a tus pájaros y todas las propiedades y beneficios que tiene cada una de ellas. Por último, comentarte que también les puedes dar de manera ocasional pasta de cría y alimentos vivos como gusanos de la harina o tenebro y molitor, especialmente durante la cría, puesto que durante esta época sus necesidades nutricionales aumentan. Los diamantes de Gull, al igual que ocurre con la mayoría de pájaros diamantes exóticos, pueden presentar a veces ciertos problemas a la hora de la reproducción,
sobre todo en momentos claves, como son la incubación de los huevos o el embuche de las crías. De ahí que la mayor parte de los criadores de diamantes de Gull empleen como padres adoptivos a las isabelitas de Japón, que son pájaros creados por la selección del hombre tras el cruce de varias especies y que poseen unas características espectaculares para la reproducción. Todo aquel que haya tenido este tipo de aves en su aviario para criar pájaros exóticos sabe perfectamente a lo que me refiero. Aprovecho y por aquí arriba y debajo en comentarios fijados te voy a dejar también el vídeo en el que explico cómo crear diamantes de Gull con isabelitas de Japón. No obstante, también es posible que los diamantes de Gull críen ellos mismos, sin necesidad de utilizar otro tipo de pájaros, siempre y cuando se cumplan una serie de factores en el aviario y se tengan en cuenta algunos consejos y trucos que van a ayudar a crear a los diamantes de Gull de manera natural. Si quieres saber cuáles son esos truquillos y consejos que te pueden ayudar a que tus diamantes de Gull críen de manera natural, échale un vistazo al vídeo que te voy a dejar en comentarios. Por último, comentarte que la época de cría ideal del diamante de Gull es la que coincide con la primavera austral, que es cuando este tipo de pájaros cría de manera natural en su hábitat, por lo que, por decirlo de alguna manera, para no alterar su ciclo biológico, en el caso de España se aconseja criar en los meses de noviembre, diciembre y enero, e incluso hay criadores que también crían en primavera. Y como siempre digo, para garantizar el éxito en la cría, lo ideal es que tanto el macho como la hembra tengan al menos un año de edad, estén completamente sanos y tengan una buena alimentación. Y además, es muy importante que nuestro aviario reúna una serie de condiciones favorables para su reproducción. De esta forma, nos será mucho más fácil criar diamantes de Gull, tanto si lo hacemos utilizando nodrizas como si lo hacemos de manera natural. Debido a que los diamantes de Gull llevan muchos años criándose en cautividad, existen una gran variedad de colores y mutaciones que se han ido obteniendo con el paso de los años a raíz de la selección genética y de la fijación de determinados caracteres. Por ello, aparte de los diamantes de Gull clásicos cabeza roja, cabeza naranja o cabeza negra de manto verde y pecho morado blanco que podemos encontrar en libertad, hay otro tipo de colores espectaculares que hacen que sea una especie muy difícil, variada y bonita de trabajar. Si quieres que más adelante veamos todos los tipos de diamantes de Gull que existen en la actualidad, déjamelo también en comentarios. Los diamantes de Gull, a pesar de ser una de las aves exóticas más bonitas del mundo, es una especie que está muy extendida, pero que no todos los criadores están dispuestos a tener en sus aviarios debido a la complejidad en la cría de esta especie. Y es que los diamantes de Gull, en comparación con otro tipo de especies exóticas similares, es un pájaro que presenta ciertas dificultades a la hora de la reproducción, ya que en muchos casos cuesta formar parejas para la cría, los padres no incuban los huevos, o si lo hacen la mayoría abandonan la incubación días antes del nacimiento de los pichones, o directamente, una vez nacidas las crías, no las alimentan. Por esto, como he comentado anteriormente, es muy común el empleo de nodrizas o padres adoptivos como las isabelitas de Japón. Por otro lado, los diamantes de Gull, al ser una especie muy tranquila y sociable como he comentado, pueden vivir perfectamente en armonía con otro tipo de pájaros exóticos, por lo que es ideal para tenerlos en voladeras con otras especies, en aviarios mixtos en los que se críen otro tipo de pájaros y, por supuesto, en aviarios deportivos dedicados únicamente al diamante de Gull. Mi consejo es que si te gustan los tengas, porque es una especie muy bonita, y además, si tienes en cuenta una serie de condiciones y factores, pues no deberías tener grandes problemas durante su cría. Lo dicho, son pájaros que merecen muchísimo la pena, porque son preciosos y porque tienen un comportamiento muy característico. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante sobre los diamantes de Gull y como siempre, te espero en el próximo vídeo.